Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece que aquí en YouTube está pasando bastante desapercibido y es muy importante y creo que va a cobrar muchísima más relevancia de aquí a los próximos años. Y estamos hablando de la tokenización de activos, la convergencia entre el mundo convencional de la empresa con el mundo de las criptomonedas, pero no necesariamente con las criptomonedas en sí, sino con el tipo de tecnología que se utiliza en este mundillo. Hay varios casos de éxito de empresas que se han dado y que se están dando, así que en este vídeo vamos a profundizar un poquito más sobre estas cuestiones, sobre cómo están yendo la tokenización de acciones de empresas, qué empresas estarían incorporando a su tesoro criptomonedas y cómo les está yendo, cómo les está funcionando, y otras empresas que están incluso tokenizando sus acciones. Estamos hablando de empresas que ya son exitosas, no estamos hablando de una startup que está lanzando este producto para que la gente compre su token y de esta forma pues ellos generar ganancias pues emitiendo una especie como de moneda inflacionaria o acciones que no se sabe exactamente si de aquí a futuro realmente pues van a tener un rendimiento. Estamos hablando de empresas que ya son rentables y que quieren todavía serlo más. Asimismo también vamos a ver casos de empresas que han incorporado a su tesoro distintos tokens, distintas criptomonedas como puede ser Bitcoin, pero también hay otros ejemplos y cómo les ha ido. Así que si estás interesado, vamos con la intro y ahora lo vemos. El primer caso del cual os quiero hablar se da dentro de la blockchain de Solana y justamente en este vídeo de aquí os comentaba que ya podemos nosotros comprar acciones de las principales empresas. Hablamos de Amazon, de Tesla, Nvidia, Apple, directamente desde la blockchain y sin necesidad de pasar por procesos complejos ni nada por el estilo. Sí que es cierto que todavía hay bastante que mejorar, es decir, todavía pues quedan bastantes dudas por disipar, pero desde mi punto de vista me parece un avance muy importante en este sentido. Y de hecho la verdad es que no sé si tendrá algo que ver o no, pero por ejemplo las acciones de determinadas empresas relacionadas con el mundillo de las criptomonedas, una de las más grandes cotizando en bolsa sin lugar a dudas es Coinbase, podemos ver cómo en los últimos 5 días ha tenido pues un repunte bastante significativo. Y si nos venimos aquí a los X-Stocks podemos ver cómo efectivamente pues podemos comprar acciones de Netflix, de Meta, de Robinhood, que sería una de las empresas más importantes que está detrás de los X-Stocks, y asimismo cómo los podemos adquirir cada vez en más exchanges, tanto centralizados como descentralizados. Todavía, como os decía, quedan ciertas cuestiones por resolver, como por ejemplo el tema de los dividendos, que aquí no vamos a recibir dividendos de ningún tipo, simplemente compramos el activo para ver su evolución, y otras cuestiones a mayores como que son activos que nosotros no podemos cotizar 24/7, es decir, aquí pues simplemente estarían vaqueados y nosotros interactuamos con ellos, pero realmente no tenemos una acción real de esa empresa, sino que tenemos un token que representa el valor de ese activo y nada más. Pero independientemente de eso y teniendo en cuenta que es evidente que todavía faltan muchos ajustes y muchas mejoras por llevar a cabo, yo sí que considero que es una mejora importante de cara a la convergencia de estos dos mundillos que en mi opinión están condenados a entenderse. Y ahora os quiero hablar del caso de Visual Brands, una empresa que es exitosa, lleva muchísimo tiempo trabajando, es una empresa además que se ha lanzado en España y que ha conseguido ser la primera que ha contado con la aprobación de los organismos competentes para lanzar su equity, es decir, para lanzar su patrimonio y el de los accionistas a través de la blockchain. Pero a diferencia de la mayor parte de startups donde realmente pues lo que están haciendo es una apuesta de riesgo a futuro, aquí ellos sencillamente pues podían haber elegido la opción tradicional, pero han preferido utilizar la blockchain porque consideran que es el futuro. Vamos a ver por tanto en qué consiste. En cuanto a la marca en cuestión, yo recomiendo que le echéis un vistazo a su página web.
Aquí podéis ver la historia que comenzó hace ya bastantes años con un emprendedor, el fundador, que se llama Albert, y concretamente esta persona pues estuvo atento en los albores de internet allá por el año 1996, cuando empezaron a funcionar plataformas como eBay. Yo personalmente tengo una cuenta más o menos de esa época, pero bueno, la verdad es que nunca tuve la idea de emprender como en su día sí lo hizo Albert, y a día de hoy pues la verdad es que gestiona una empresa muy rentable y que ha crecido una auténtica barbaridad con el tiempo. La empresa es de Tarragona, por tanto es española, y asimismo ellos gestionan diferentes marcas que podemos ver a través de su página web y que están enfocados en diferentes sectores, como puede ser por ejemplo el sector de la salud, jardinería, etcétera, etcétera. Por otro lado también podemos ver cómo tienen presencia internacional, no solamente en España, y además trabajan mano a mano con diferentes plataformas y portales de venta que son de los más reconocidos, por lo menos aquí en España. Hablamos de Amazon, de Maison Dumont, Leroy Merlin, Mano a Mano, Privalia, MediaMarkt, etcétera, etcétera. Entre las noticias más destacadas nos encontramos con esta de aquí, en la cual se nos indica que Bisell Brand se convierte en la primera empresa con acciones tokenizadas de España. Y asimismo en esta entrevista a su CEO ya podemos ver cómo por ejemplo en el año 2019 habían alcanzado los 22 millones de euros de facturación. Mientras que en este otro artículo que podemos leer a través de Europa Press nos decían que preveían alcanzar una facturación de 100 millones de euros en 2027 gracias a la tokenización. Y la buena noticia es que para aquellas personas que estéis interesadas en invertir en esta empresa y formar parte de ella, está disponible una página web a través de la cual se puede invertir. Se trata por tanto de, como digo, de un token que está inscrito en el registro de emisiones tokenizadas con ERIR según lo previsto en la normativa como requisito necesario para una venta de tokens con plena cobertura regulatoria por parte de la CNMV, y que por tanto pues es un producto totalmente regulado aquí en España. La página web en cuestión es esta de aquí, os voy a dejar en la descripción un enlace por si queréis acceder, se llama bitoken.io y podemos verlo todo al respecto de este proceso. Por un lado, pues ya nos informan de que se trata de la primera empresa con acciones tokenizadas en España, y la venta de la fase 1, habrá diferentes ventas, comienza en el momento de grabar yo el vídeo en 4 días y 16 horas. Teniendo en cuenta que voy a tardar unos días en publicarlo, es muy probable que cuando vosotros lo veáis pues esté ya muy próximo a hacerse. En caso de que estéis interesados, simplemente tenéis que pulsar sobre unirme ahora y seguir los diferentes pasos. Evidentemente, al ser algo, un proceso totalmente legal, vais a tener que dar vuestros datos y por tanto pasar una verificación de identidad, igual que cuando compráis acciones y cosas así por el estilo. Aquí podemos ver también algunos datos que pueden ser interesantes para evaluar si realmente queremos invertir en ella. Podemos ver la rentabilidad estimada, que sería de un 34,6%, el premio de fidelización un 10% y el beneficio en dividendos, que sería del 50%. Aquí aparecen también los partners, podemos ver al equipo, a los trabajadores que forman parte de esta empresa, y después también tenemos aquí algunos datos del token en cuestión, que el token se va a lanzar dentro de la blockchain de Polygon, es decir, que sería Ethereum Virtual Machine compatible. Tenemos el supply, que es de unos 17,8 millones, tokens para preventa va a haber destinados pues cerca de 3 millones, y la valoración actual de Bisell Brand sería de unos 49 millones de euros. Aquí siempre estamos hablando en euros. Y la proyección de crecimiento sería de un 136%. Podéis pues simular vuestra inversión y ver realmente, esto evidentemente es estimativo, no es algo que esté garantizado ni mucho menos al 100%. Todo tipo de inversiones tienen riesgo, pero pues puede ser una forma de evaluar si realmente pues puede merecer o no la pena invertir en esta empresa. Asimismo vais a tener acceso a dividendos, a participación en la empresa y a informes trimestrales. También podemos ver aquí cómo se ha ido construyendo el proceso de todo lo que ha sido el lanzamiento de su token. Y no es un proceso que haya sido sencillo, sino que han estado bastantes meses trabajando en ello, primero con el anuncio de Bitoken en marzo de 2025, después por la aprobación de la CNMV, que esto fue el 11 del 7 de 2025, y ahora nos encontraríamos en la fase 1 de venta. Después habrá otra fase 2 que será
hacia el tercer trimestre o cuarto trimestre de este año 2025, y después también en ese trimestre estará la fase 3 y la fase 4. Si tenéis alguna duda, lo recomendable es que os leáis estas preguntas frecuentes y asimismo pues podéis acudir al white paper o a las redes sociales para informaros acerca de lo que sería la inversión en esta empresa, etcétera, etcétera. Y si bien no está pues totalmente relacionado con el tema del cual acabamos de hablar, recientemente ha habido un movimiento que está resultando bastante curioso y que seguramente a más de uno le está pasando bastante desapercibido, y es que la mayor parte de las empresas que antes pues a lo mejor acumulaban oro, acumulaban materias primas o acumulaban incluso el dólar americano, que últimamente pues como hemos visto ya en anteriores vídeos ha tenido bajadas bastante fuertes, están empezando a acumular, están empezando a mantener tenencias de Bitcoin como una reserva de valor, y la verdad es que este tipo de movimientos están siendo percibidos por parte de los inversores y de los accionistas como algo muy positivo, porque las acciones de la mayor parte de estas empresas están subiendo, lo cual no deja de ser también una nueva forma de las empresas web 2 de acercarse a este mundillo. Y al final lo que están haciendo la mayor parte de estas empresas es replicar el modelo que ya en su día alguien que a día de hoy pues seguramente se ha visto como un visionario, pero que en su día era tachado incluso de loco, estoy hablando de Michael Saylor, pues se puso en práctica y la verdad es que ha llevado a buen puerto. Y al principio pues esta empresa que se llamaba MicroStrategy, muchísima gente decía que el modelo que había impuesto no era sostenible o que era demasiado arriesgado. Al final, como digo, el tiempo le ha dado la razón, y si nos venimos aquí a las gráficas podemos ver cómo las acciones MSTR están actualmente en máximos históricos con un repunte de más del 21% en el último mes, y con muchos expertos ahora ya sí vaticinando que esta acción, la acción de Strategy, se puede convertir en la número 1 que cotiza en bolsas de todo el mercado. Uno de los casos más curiosos no relacionados estrictamente con Bitcoin es el de lo que antes se conocía como Egenovia, una compañía que cotiza dentro del Nasdaq estadounidense y que, como podéis ver, en el último mes ha tenido un repunte bastante importante en el rendimiento de sus acciones, y esto probablemente esté relacionado con la inversión que anunciaron ellos directamente en el token HYPE para su tesorería. Y lo más curioso de toda esta estrategia es que ni siquiera estamos hablando de una compañía que tenga relación en principio con el mundo de las criptomonedas, sino que estamos hablando de una compañía que hasta ahora por lo menos tenía una actividad estrictamente farmacéutica. Tenemos el caso también de otra empresa, otra compañía que no tiene absolutamente nada que ver en principio con el mundo de las criptomonedas. De hecho, es una empresa de comida asiática que simplemente se ha puesto a experimentar incorporando Bitcoin a su tesorería y que últimamente está dando muchísimo de lo que hablar porque están haciendo compras importantes. Además, pues como podéis leer aquí, han llevado a cabo diferentes asociaciones con empresas que ya están establecidas dentro del universo de las criptomonedas y por tanto pues oye, es como os digo una nueva tendencia que se está estableciendo en empresas que en muchas ocasiones ni siquiera son tecnológicas, ni siquiera tienen ni el más mínimo punto de contacto con el universo de las criptomonedas. Simplemente han visto en este activo una reserva de valor estratégica y lo han querido incorporar como capital y como pues una forma de mantenerse a salvo seguramente de la inflación de las monedas fiat y de generar un mayor rendimiento con respecto a otros activos como el oro. Y si observamos el comportamiento de esta empresa china, también podemos ver cómo en el último mes el incremento es una auténtica barbaridad, un aumento de más del 65% en el valor de sus acciones. Ahora me gustaría hacer una mención a una compañía española y al mismo tiempo una pequeña advertencia, y es el hecho de que evidentemente no todo el monte es orégano. Estas empresas están comprando Bitcoin en máximos históricos y realmente aquí nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro. Estoy hablando de las empresas cuyo modelo de negocio se basa en copiar lo que está haciendo
Strategy, pero hay que tener en cuenta que el precio promedio de Strategy no es el mismo que están teniendo todas estas empresas que están comprando ahora Bitcoin cuando está haciendo ATH tras ATH. El riesgo evidentemente es muchísimo mayor. Si tú entras de los primeros, pues evidentemente puedes hacer muchísimo dinero. Hay gente que seguramente ha hecho ya mucho dinero, pero esto en algún momento va a tener que bajar y esos últimos pagarán la fiesta. Por tanto, pues podemos ver a esta empresa protagonizar noticias en medios de comunicación importantes como El Economista, donde nos dan titulares como Banadi logra más dinero que Alpha Blue One para pasar del café al Bitcoin, comprará criptomonedas por 100 millones. Y asimismo pues también nos da algunos datos sorprendentes sobre el cambio de rumbo y de modelo de esta empresa. Nos dice la sorprendente propuesta del presidente del club de fútbol Intercity, el primer equipo de fútbol español cotizado en bolsa, Salvador Martí. Bueno, nos da ahí un poquito más de datos. Podemos leer también noticias de este estilo en otros medios como El Mundo. El mayor criptobro de España, 6 cafeterías en Alicante, dueño del Intercity, la promesa de comprar 1.000 millones de euros en bitcoins. Y si nos fijamos en cómo estaría cotizando esta empresa, que forma parte del IBEX 35 de España, podemos ver cómo en los últimos 6 meses ha tenido un repunte del 376%, lo cual es una auténtica locura. Es por eso que en este punto me gustaría dejar una cosa clara: no tiene nada que ver una empresa que ya es rentable por sí misma y que simplemente va a utilizar la tecnología blockchain para sacar, por así decirlo, sus acciones de una forma innovadora y que puede tener ciertas ventajas de cara a que los usuarios pues tengan mayor facilidad para adquirirlas y de cara a que también ellos sean pioneros adoptando un tipo de tecnología, como es el caso desde mi punto de vista de Visual Brands. Y otro caso muy distinto sería el de una compañía que hasta ahora no ha conseguido ser rentable. Y así podría seguir durante bastante tiempo citando un montón de empresas como por ejemplo Metaplanet, que si no me equivoco es una empresa de Japón, la cual pues también ha aumentado sus tenencias de Bitcoin de forma exponencial. Pero simplemente os voy a dejar un tip para finalizar el vídeo, y es esta cuenta de aquí que se llama El Lado Contrario, que me ha parecido interesante justamente por este post que además no tiene muchas visualizaciones y nos deja una página web que se llama Bitcoin Treasuries, en la cual nosotros podemos ver aquellas empresas que tienen Bitcoin en su tesorería, como la propia palabra indica, como el propio nombre de dominio. Y asimismo pues también nos explica cómo nosotros podemos identificar aquellas que pueden ser interesantes. La página web en cuestión es esta de aquí, yo os la voy a dejar ahí en la descripción por si queréis echarle un vistazo y por si queréis investigar más a fondo. Y nada más, hasta aquí este vídeo, que espero sinceramente que os haya servido de ayuda, espero que os haya llamado la atención, que la información que he aportado en él realmente os sea de valor y que os ayude por lo menos a pensar un poquillo las cosas y a darle vueltas al coco, que eso es importante. Después podéis estar más o menos de acuerdo con mis conclusiones, pero siempre es importante eso. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, dejar también ahí un buen comentario si queréis, de agradecimiento o de lo que sea, o de a lo mejor alguna cosa que se me haya pasado, y nos vemos en siguientes vídeos. A continuación os dejo también un par de vídeos muy interesantes. Hasta luego.